Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Tanjiro gritó, y de inmediato corrió hacia la fuente del sonido. Atravesó un callejón parcialmente colapsado, apartando maderas, trozos de piedra, y una pared entera con la fuerza que aún le quedaba. «Hiyu, aquí», gritó una voz a lo lejos, quebrada pero firme. El sonido atravesó el aire como un hilo de claridad en medio de tanta devastación. Hiyu giró el rostro de inmediato, su cuerpo respondió antes de que pudiera pensarlo. Se impulsó con todo lo que le quedaba, desapareciendo en un parpadeo entre escombros y tejados desplomados. Cuando llegó al lugar, la escena lo detuvo por un segundo. Inosuke estaba tendido en el suelo, jadeando como una bestia herida pero viva, con su pecho vendado apresuradamente. A su lado, Makio y Suma, dos de las esposas de Tengen, trabajaban con rapidez, aplicando vendajes y usando técnicas de primeros auxilios con habilidad sorprendente, pese al caos. Makio tenía el rostro ensangrentado, pero sus manos no temblaban. Suma, entre lágrimas, sostenía la cabeza de Inosuke para que pudiera respirar mejor, murmurando palabras de aliento con una dulzura desesperada. Hiyu reconoció el temple de quienes han visto la muerte de cerca y aún así eligen pelear. Unos metros más allá, Zenitsu estaba sentado con la espalda recargada contra unos escombros ennegrecidos por las llamas. Su kimono estaba roto en varias partes, la pierna derecha torcida de forma preocupante, y la mano temblando, aún empuñando el mango destrozado de su espada. «Hiyu-san», murmuró al verlo, con una sonrisa débil. «Pensé que eras un fantasma, ya no estaba seguro de si estaba vivo o muerto». Hiyu se acercó de inmediato y lo sostuvo antes de que pudiera desmayarse. «¿Estás vivo?», dijo con voz firme, aunque en su interior sentía cómo la tensión se deshacía. «Eso es lo único que importa ahora». Zenitsu asintió, y al hacerlo, una lágrima rodó por su mejilla, sin rastro de vergüenza. Él, como todos los demás, había luchado más allá de sus límites. Y aún así, sobrevivió. Fue entonces cuando Hiyu notó algo más. A unos pasos, Tengen Uzui, el pilar del sonido, estaba arrodillado, cubierto de sangre y con el rostro endurecido por el dolor. Su brazo izquierdo terminaba en un vendaje grueso, apresurado, y ya no había mano allí. La mutilación era evidente. Y Natsuru, su esposa más serena, estaba junto a él, limpiando la herida con cuidado, mientras sujetaba una botella rota de medicina entre sus dedos manchados. Su rostro, sereno como una luna apagada, no mostraba ni miedo ni desesperación. Solo una concentración casi sagrada. Hiyu se le acercó. «Uzui». Tengen levantó la mirada y, pese al estado en que se encontraba, le dedicó una sonrisa socarrona, la típica de quien se niega a ser doblegado incluso cuando la muerte le pisa los talones. «Mira nada más quién apareció, el pilar de hielo», bromeó entre dientes. «Tranquilo, no es nada que no se pueda resolver con un poco de estilo». «¿Perdiste un brazo?», respondió Hiyu, sin sarcasmo. «Sí, bueno», Tengen respiró hondo. ¿Sabías que en algunos festivales antiguos, perder algo significaba buena fortuna? Quizá tenga suerte y me dejen retirarme ahora». Hiyu esbozó una sonrisa leve. No lo decía por cortesía, sino porque genuinamente le sorprendía lo positivo que podía ser Tengen incluso al borde de la muerte. A su manera, el pilar del sonido era un hombre inquebrantable. Un guerrero que sonreía incluso cuando el mundo se derrumbaba alrededor. ¿Y los demonios?, preguntó Tengen con una voz más seria esta vez, rompiendo la contemplación momentánea. Hiyu bajó la mirada por un segundo y luego respondió con calma, como quien simplemente enuncia un hecho inevitable. «Están muertos». Tanjiro levantó la vista con incredulidad. «¿Tú los venciste tú solo?». Hiyu asintió con sobriedad. «Sí. Después de que ustedes los separaron y debilitaron, terminé con ellos». Un silencio reverente se apoderó del lugar. No era de los que presumía, pero el peso de esas palabras no pasaba desapercibido. Matar a un demonio de rango superior no era poca cosa. Matar a dos en una misma noche, y solo, era prácticamente impensable. Tengen rió con suavidad, aunque la risa se convirtió en una tos seca que le forzó a sujetarse el pecho. «No es de extrañar si tú venciste a la tercera luna superior, no hay razón para que la sexta pudiera siquiera ponerte contra las cuerdas». Hiyu solo suspiró.
2 lunas muertas, murmuró finalmente, más para sí mismo que para los demás. Estoy seguro que Musan ha de estar furioso. Hubo una pausa cargada de tensión. Tanjiro y Zenitsu se miraron entre sí, sin necesidad de decir nada. Sabían lo que eso significaba. Hiyuu también lo sabía. Rió con una amargura muy sutil. Creo que mandará a más demonios para matarme. No va a dejar que esto pase desapercibido. Su tono no era altanero ni valiente. Era la voz de alguien que entendía el ciclo de violencia al que estaban atados. Hiyuu Tomioka no se consideraba un héroe. No se veía como un salvador. Era, ante todo, un soldado que ya no tenía espacio para ilusiones. Sabía que una victoria de ese calibre no sería ignorada por su enemigo. Vendrán más, lo sé, agregó. Quizá más fuertes. Más crueles. Más desesperados. Pero si debemos morir, será luchando. No retrocederé. En la fortaleza infinita. Musan. No puedo creerlo, 2 lunas superiores asesinadas en un corto período de tiempo. Kokushibo. Está claro que este cazador es una verdadera amenaza. Musan, con el ceño fruncido, giró lentamente la cabeza hacia su subordinado. No es solo una amenaza, Kokushibo. Es una anomalía. Un error en el orden que he establecido. La atmósfera en la fortaleza se volvió aún más tensa. Musan, conocido por su intolerancia hacia el fracaso y su deseo de perfección, no podía permitir que esta situación continuara. Debemos actuar con rapidez y determinación, continuó Musan. No podemos permitir que este cazador continúe desafiando mi autoridad. Kokushibo asintió lentamente. Entiendo, maestro. ¿Desea que me encargue personalmente de esta amenaza? Musan reflexionó por un momento antes de responder. Sí, lleva a Douma contigo. Ese cazador debe morir. Kokushibo bajó ligeramente la cabeza en señal de respeto, mientras su mirada, carente de emoción, reflejaba absoluta obediencia. Así será. Musan giró su mirada hacia la penumbra que se extendía a los costados del salón, como si con la fuerza de su voluntad pudiera invocar a quien deseara. Y así fue. Douma aparece. Las sombras se estremecieron. Un aire gélido recorrió el ambiente y, desde un rincón oculto de la fortaleza, emergió lentamente la figura de Douma, el segundo rango superior. Su rostro mantenía su habitual sonrisa carmesí, esa que parecía amable pero que ocultaba una crueldad insondable. Sus ojos brillaban con un tono arcano, casi juguetón. ¿Me llamabas, Musan-sama? Dijo con voz melódica, arrastrando las sílabas con elegancia. Estaba terminando una conversación encantadora con una de mis devotas, pero siempre tengo tiempo para ti. ¿Te unirás a Kokushibo?, le interrumpió Musan, sin rodeos. Su misión es localizar y eliminar al cazador del agua. No regresarán hasta que su cabeza esté a mis pies. Douma parpadeó. Su sonrisa se ensanchó con morbosa emoción. Ah, el pilar del agua. Hiyuu Tomioka, ¿verdad? No es un juego, Douma, intervino Kokushibo con voz grave. Este cazador no puede ser subestimado. Su habilidad ha evolucionado más allá de lo que jamás imaginamos. Si no lo tomamos en serio, nosotros seremos los que caeremos. Douma alzó las cejas, como si le intrigara el tono severo del primer rango. Oh, no te preocupes, Kokushibo Dono. No cometeré el error de subestimarlo. Solo digo que será divertido. Musan dio un paso hacia el centro de la sala, su kimono ondeando suavemente. La presión de su presencia bastaba para helar la sangre de cualquier ser viviente, y su voz retumbó como una sentencia. Recuerden esto. Su muerte no es una opción. Si fallan, su destino será peor que el de las lunas que ya hemos perdido. Kokushibo cerró los ojos y asintió con solemnidad. Entendido. Douma, por su parte, dio una reverencia algo teatral. Lo haré con la mayor dedicación y un toque de elegancia, por supuesto. Y con eso, ambos demonios desaparecieron en un torbellino de niebla y sombras, iniciando su cacería. Musan quedó solo, su mirada perdida en la vastedad de la fortaleza. Por primera vez en siglos, algo lo perturbaba profundamente. No por miedo, sino por la posibilidad real de que existiese un obstáculo que no había previsto. Y Musan, el demonio primigenio, no toleraba lo imprevisible. Hiyuu Tomioka, veremos cuánto dura tu suerte. Días después. Hiyuu Tomioka estaba sentado junto a él, en silencio, como lo había estado por horas. Su expresión era neutra, pero sus ojos reflejaban una tormenta interna. Observaba el rostro inmóvil de Tanjiro, notando la palidez en su piel, el sudor frío en su frente, y el leve movimiento de su pecho al inhalar.
¿Sigues luchando incluso dormido?, murmuró Hiyuu, con voz baja, apenas un susurro que no rompía la calma del cuarto. Se inclinó ligeramente, observando la katana de Tanjiro apoyada contra la pared. Estaba astillada, marcada por el conflicto en el Distrito Rojo. Era un recordatorio brutal de lo que habían enfrentado. Y de lo que aún estaba por venir. Lentamente, llevó la mano a su mejilla izquierda, donde la marca de los cazadores aún dejaba una sombra de su ardor reciente. Sentía la piel más áspera, más sensible al tacto, como si hubiese sido marcada al fuego. En esa quietud, su mente comenzó a llenarse de ecos. Hiyuu, la marca es tanto un don como una sentencia. A quienes se les manifiesta, el cuerpo les exige más de lo que puede dar. La mayoría no sobrevive más allá de los 25 años. Las palabras de Kagaya Ubuyashiki, pronunciadas con voz serena pero grave, resonaban en su mente con una nitidez perturbadora. Aquella revelación no lo había sorprendido del todo, ya había escuchado rumores entre los más antiguos miembros del cuerpo, pero que se confirmara, y que lo afectara a él directamente, le había golpeado más de lo que quería admitir. 25, murmuró, apenas audible. No lo decía con miedo. No era un hombre que temiera a la muerte, no después de todo lo que había visto y perdido. Pero esta vez no se trataba solo de él. Si su tiempo estaba contado, eso significaba que en menos de unos pocos años dejaría atrás a todos los que aún dependían de su fuerza. A Tanjiro. A Nezuko. A los nuevos cazadores que aún aprendían a blandir una espada. ¿Quién los protegería entonces? Caminó lentamente hasta la ventana, y abrió las puertas corredizas de papel, dejando que el aire matutino acariciara su rostro. Afuera, los árboles mecían sus ramas al ritmo del viento, y el cielo estaba despejado, teñido de tonos cálidos que anunciaban un nuevo día. Apretó los dientes. No era justo. Sabía que su camino estaba lleno de pérdidas, que el deber de un pilar no era otro más que resistir hasta el último aliento. Pero le dolía imaginar que, incluso si ganaban esta guerra, su vida ya tenía una fecha de caducidad. No vería el mundo libre de demonios. No vería a Tanjiro adulto. No sabría si la paz que tanto habían soñado llegaría a durar. Si este es mi destino, dijo en voz baja, con una calma peligrosa, entonces haré que valga cada segundo. Cerró la puerta con suavidad y volvió junto a Tanjiro. Lo miró de nuevo. El joven estaba pálido, pero vivo. Respiraba. Luchaba. Y eso bastaba para reavivar su decisión. Tú aún tienes un futuro, Tanjiro. Aun si el mío se acorta, lucharé para que tú no cargues con el mismo peso. Se arrodilló al lado del tatami, dejando su katana a un lado, y bajó un poco la cabeza. Si muero, que sea solo después de asegurar que tú vivas lo suficiente para ver un mundo distinto. Uno sin miedo. Uno en el que no tengas que dormir en guerra. Nadie debe saber esto por ahora, mucho menos Mitsuri, me regañaría. Cuando se giró hacia el pasillo ahí miró a Shinobu. Pero no quería hablarle. Shinobu. Tomioka, lo siento. Hiyuu. Sabes que no te pienso perdonar, ¿verdad? Lo sé, respondió finalmente, su voz tan suave como una brisa de invierno. No espero que lo hagas. Solo necesitaba decirlo. Hiyuu bajó la mirada apenas, como si observar el suelo fuera más fácil que sostener la fragilidad que se dibujaba en el rostro de ella. Se había esforzado tanto por ocultarla tras esa sonrisa permanente, tras esos comentarios irónicos, que ahora, verla con los ojos vidriosos, sin una mueca sarcástica que disfrazara su dolor, le parecía irreal. No puedes decir lo siento y esperar que todo se borre, replicó, manteniendo el tono firme. Las palabras no cosen las heridas, Shinobu. No traen de vuelta a los muertos. Y no cambian el hecho de que tú me diste la espalda cuando más necesitaba que confiaras en mí. Shinobu. Lo sé, y lo siento de nuevo. Hiyuu. Entonces mantén tu distancia. No puedo amarte si eso es lo que tanto quieres, sería faltarle al respeto todo lo que Mitsuri ha hecho por mí. Ella jamás me dio la espalda. Lo sé, repitió, su voz apaciguada, más suave, más rota. Y no busco tu amor, Hiyuu. No ahora. Ni siquiera estoy segura de merecerlo. Él la observó con seriedad, sin rastro de ira, pero con la firmeza de quien ha reconstruido su mundo sobre ruinas. Una mirada que no cargaba odio, pero sí determinación. Entonces no lo confundas, respondió él, sin levantar la voz. No confundas el remordimiento con deseo. No confundas el cariño con redención. Shinobu tragó saliva, sus labios apenas separados, como si aún buscara las palabras adecuadas que pudieran salvar algo de lo que quedaba entre ambos. Pero ya no quedaba casi nada.
Solo escombros de una relación nunca construida, promesas nunca pronunciadas, y silencios que pesaban más que los gritos. Mitsuri, ella cree en ti, dijo, con un esfuerzo por sonreír, aunque sus ojos se humedecían con cada sílaba. ¿Y tú le crees a ella? Eso es más de lo que muchos tienen en estos tiempos. Me alegra que tengas a alguien así. Hiyuu desvió la mirada. El nombre de Mitsuri traía consigo algo cálido, algo estable. No era una pasión incendiaria ni un amor escrito en tragedia. Era un afecto constante, genuino, lleno de luz, tan diferente de lo que alguna vez pudo haber sentido hacia Shinobu. Con Mitsuri no necesitaba protegerse. Con ella, incluso los días más sombríos parecían tener sentido. Ella me cuidó, dijo finalmente. No por deber, no por arrepentimiento. Lo hizo porque quiso, incluso cuando yo no lo pedí. Lo sé, dijo Shinobu, con un leve asentimiento. Y eso es lo que la hace especial. El silencio se instaló de nuevo entre los dos, pero ya no era el mismo que antes. Era un silencio honesto, definitivo. Un cierre necesario. Entonces, mantén tu distancia, repitió Hiyuu, sin dureza, pero con convicción. No por castigo. No por desprecio. Sino porque es lo justo. Para ti, para mí y para ella. Shinobu asintió, con los labios apretados, aguantando la tristeza con la misma compostura con la que enfrentaba una batalla perdida. Dio un paso atrás, y luego otro, hasta llegar al umbral de la puerta. Solo espero que, algún día, puedas recordar algo bueno de mí, murmuró antes de girarse. No por mí. Por ti. Y se fue, dejando tras de sí el eco de lo que no fue y nunca será. Días después. Hiyuu estaba comiendo en su finca. Mitsuri, con un delantal blanco sobre su aori color pastel, salió de la cocina con una bandeja más en las manos. Su rostro irradiaba alegría, aunque era evidente que no era solo por la comida. Era por él. Por verlo allí, con vida, con apetito, en un lugar seguro. ¿Quieres más, mi querido Hiyuu? Preguntó con una voz dulce, musical, que parecía danzar con la brisa. Hiyuu levantó la vista del cuenco y la miró con una expresión serena, casi imperceptiblemente cálida. Era el tipo de mirada que reservaba solo para ella, una en la que la rigidez de su carácter se disolvía poco a poco. Sí, gracias, respondió, con ese tono bajo y pausado tan propio de él. Mitsuri sonrió, encantada, y se apresuró a servirle más arroz. Mientras lo hacía, no pudo evitar observar la forma en que sus ojos, aunque aún reflejaban cansancio, habían dejado atrás la oscuridad que los cubría días atrás. Había en Hiyuu un principio de alivio, un pequeño respiro dentro de tanto dolor acumulado. ¿Está bien la comida?, preguntó con cierta timidez mientras se sentaba a su lado, con las piernas cruzadas. Está deliciosa. Como siempre, respondió él sin titubear. Mitsuri se sonrojó de inmediato. Aun cuando llevaban tiempo compartiendo momentos íntimos, esas pequeñas afirmaciones de parte de Hiyuu la hacían sentir como si fuera la primera vez que se lo decía. Come, come. Insistió con entusiasmo, empujándole con cariño el cuenco de arroz. Hiyuu alzó una ceja con calma y un deje de ironía suave asomó en sus labios. Lo que quieres es que engorde. Mitsuri abrió la boca, fingiendo una expresión de sorpresa casi teatral, llevándose ambas manos al pecho como si lo acusara de algo imperdonable. ¿Cómo crees?, exclamó con una voz juguetona. Jamás haría eso, añadió, bajando el tono y guiñándole un ojo con picardía. Luego rió suavemente, esa risa cristalina que parecía capaz de limpiar cualquier sombra en el ambiente. Se incorporó ligeramente sobre las rodillas y se acercó lo suficiente para tocar su hombro con el suyo, rozándolo apenas, de forma natural pero deliberada. Quiero que comas bien porque me importas. Porque, bajó un poco la mirada, sus dedos jugando distraídamente con el borde de su delantal, si tú estás fuerte, si tu cuerpo está sano, entonces tienes más posibilidades de vivir mucho tiempo. Y yo quiero tenerte conmigo todo el tiempo que sea posible. Hiyuu la observó en silencio. Había en Mitsuri una sinceridad tan pura, tan transparente, que incluso su manera de bromear contenía una dulzura genuina. No decía esas cosas para manipularlo ni para llenar un silencio incómodo. Las decía porque las sentía de verdad. Y él aún estaba aprendiendo cómo corresponderle con todo lo que ella merecía. Vivir mucho tiempo, repitió él, casi en un susurro. Sus ojos se dirigieron hacia el horizonte, donde la luz comenzaba a cambiar sutilmente, dando paso a los tonos dorados del atardecer. No sé si puedo prometerte eso. Mitsuri no se inmutó. En lugar de alarmarse o entristecerse, simplemente apoyó su cabeza contra el hombro de él.
Entonces prométeme solo una cosa. Que no dejarás de intentarlo. El silencio se instaló entre ellos otra vez, pero esta vez era denso de emociones no dichas, de verdades compartidas sin necesidad de palabras. Hiyu, con su temple habitual, asintió con lentitud. Era su manera de decir que sí. De comprometerse, aunque fuera sin voz. Además, añadió Mitsuri de repente, levantando la vista con una sonrisa traviesa. Si llegas a engordar un poquito, te seguiré queriendo igual. Quizá hasta más. Me encantan los abrazos suaves. Hiyu soltó un leve bufido, apenas perceptible, pero sus labios se curvaron en una línea muy delgada, casi una sonrisa. Mitsuri lo miró de reojo y supo que había ganado esa batalla también. Irás a la villa de los herreros, ¿verdad? Mitsuri. Sí, pero iré en unos meses, aún sirve mi katana. Hiyu. Entiendo, tengo todo el día libre, ¿qué quieres hacer? ¿Todo el día libre? Repitió con una sonrisa que se ensanchaba con lentitud. ¿Y me estás preguntando a mí qué quiero hacer? Hiyu asintió sin decir palabra, su mirada fija en ella, atenta. Pocas veces tenía días así. Sin demonios al acecho, sin informes que redactar, sin misiones urgentes que atender. Un día sin deberes, sin obligaciones, un lujo. Mitsuri inclinó levemente la cabeza, su cabello rosa y verde deslizándose como seda por encima de su hombro. Luego se puso de pie con ligereza, sin perder esa chispa de entusiasmo que siempre la acompañaba. Entonces, comenzó con energía renovada, vamos a salir. Quiero caminar contigo por los campos, quiero enseñarte las flores que están brotando cerca del río, y después podemos ir al viejo molino y ver si aún queda té seco para preparar. Y si nos queda tiempo, bajó la voz, con un tono travieso, puedo llevarte al claro donde me gusta cantar. Pero no te rías, ¿sí? Hiyu parpadeó un momento. No por sorpresa, sino por la cantidad de planes que Mitsuri había improvisado en tan pocos segundos. Sin embargo, no se opuso. De hecho, había algo profundamente reconfortante en dejarse llevar por su energía vital. No me reiré, dijo simplemente, con esa voz suya suave pero firme, que parecía un arroyo calmo pero profundo. Mitsuri aplaudió 2 veces, encantada. En un abrir y cerrar de ojos, ya había recogido 2 bocadillos envueltos en tela de lino y una cantimplora con agua fresca. Cuando se acercó a Hiyu, este ya se había puesto de pie con tranquilidad, ajustándose el ori negro como quien se prepara para algo importante. Aunque para él, compartir el día con Mitsuri no era poca cosa. Salieron juntos por el sendero que atravesaba la finca, uno de tierra compacta, rodeado por pinos altos y flores silvestres. El cielo estaba despejado, con nubes apenas delineadas en lo alto. Caminaban uno al lado del otro, Mitsuri hablaba con emoción sobre las flores de estación, sobre recetas que quería probar, y sobre cómo soñaba con una vida más tranquila en el futuro. Hiyu, por su parte, escuchaba. No era un hombre de palabras, pero su silencio nunca fue sinónimo de indiferencia. Prestaba atención, grababa cada palabra como si fueran versos de un poema antiguo. Al llegar al río, Mitsuri se arrodilló en la hierba fresca y señaló un pequeño conjunto de lirios de agua que apenas comenzaban a abrirse. Le pidió a Hiyu que se acercara. Él, sin emitir queja alguna, se arrodilló a su lado. Durante un instante, no hablaron. Solo observaron el fluir del agua, el reflejo del cielo en la superficie líquida, y el sonido hipnótico de la naturaleza. Es en momentos así que me doy cuenta de lo que estamos protegiendo, dijo Mitsuri, más para sí misma que para él. No solo personas. También esto. La paz. La posibilidad de existir sin miedo. Hiyu no respondió con palabras, pero alzó una mano y la apoyó con suavidad sobre la suya. Mitsuri lo miró sorprendida, no por el contacto, ya se habían tomado de la mano antes, sino por la intención. Era su forma de decir que estaba de acuerdo. Que él también encontraba sentido a su lucha en esos instantes de calma. Después de un rato, caminaron hasta el molino viejo. Compartieron el té que lograron preparar con unas hojas que Mitsuri encontró secas en una caja polvorienta, aún buenas. El sabor era fuerte, amaderado, pero reconfortante. Rieron con suavidad cuando el agua salió demasiado caliente y casi se quemaron la lengua. Fue una risa compartida, íntima, como si los demonios y la muerte quedaran suspendidos al borde del bosque, sin permiso de entrar. Finalmente, cuando el sol comenzó a bajar, Mitsuri lo llevó al claro. El aire allí era limpio y lleno de aroma a flores silvestres. Se paró en medio del espacio abierto, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, y con timidez, pero sin miedo, empezó a cantar.
Hiyuu se sentó sobre una piedra lisa y la escuchó. No se rió. No hizo comentarios. Solo la observó. Y cuando Mitsuri terminó, con las mejillas sonrojadas, él simplemente dijo: «Tienes una voz hermosa. Me alegra haber venido». Esa noche, al regresar a casa, caminaron más lento. Mitsuri se recostó ligeramente en su hombro, y Hiyuu no se apartó. No había promesas entre ellos. No hacían falta. Solo ese día compartido, lleno de cosas pequeñas que, en realidad, lo significaban todo. Y sin saber que ese día sería lo que más atesoraría en la vida. Porque, un día futuro, enfrentaría una pelea que marcaría su vida para siempre. 2 meses después, Hiyuu estaba en una misión, muy lejos de la sede. Había información de 2 demonios aterrorizando un pueblo. Al llegar al límite del pueblo, lo recibió un silencio inquietante. Las casas, aunque intactas, mostraban signos de abandono. Puertas cerradas con clavos, ventanas selladas con tablas, y en algunas, manchas oscuras que no dejaban lugar a dudas. Sangre. Reciente. Un anciano, escondido en una tienda de arroz, fue el único que se atrevió a salir al escuchar los pasos firmes del pilar del agua. Usted es una Sira, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. «¿Viene a ayudarnos?». «Sí», respondió Hiyuu con tono grave. «¿Qué sabe de los demonios?». El anciano tragó saliva y lo condujo hasta el interior del almacén. Allí, con mapas improvisados en pergaminos y manchas de tinta seca, le explicó que los ataques se producían justo antes de la medianoche. Nunca en el mismo sitio 2 veces. Y siempre desaparecían antes del amanecer. Algunos testigos decían haber visto a un demonio con cuerpo alargado y pálido como la nieve, acompañado de otro más pequeño, pero con garras filosas como cuchillas. «Uno de ellos se ríe», dijo el anciano, y sus ojos se nublaron de miedo. «Se ríe mientras mata. Como si disfrutara con cada grito». Hiyuu asintió. Esa noche, no descansaría. Se instaló en el centro del pueblo, sobre el tejado de una casa. El cielo comenzaba a oscurecerse por completo, y su respiración se acompasaba con el ritmo de su concentración. Su cuerpo estaba en quietud, pero sus sentidos, alertas como el filo de su hoja. Estaba esperando. Y entonces los escuchó. Primero un chillido, agudo, desde la colina que bordeaba el pueblo. Luego, la carcajada. Era una risa desagradable, desentonada, que erizaba la piel. Y tras ella, el crujido de la madera siendo quebrada. Cuando llegó, miró a 2 demonios comiendo. Uno de ellos tenía el cabello corto, desordenado y rubio cenizo, casi dorado. Su camisa roja estaba manchada de sangre fresca y su rostro mostraba una alegría macabra, como si disfrutara de la escena no solo por el hambre saciada, sino por el caos que la acompañaba. Su sonrisa era amplia, casi grotesca, con colmillos afilados que relucían bajo la luz tenue del amanecer. El otro demonio, más alto, era imposible de ignorar. Su presencia era avasalladora. Tenía el cabello largo, liso, de un tono rojizo oscuro, cayéndole por la espalda como un manto de sombras. Vestía un kimono púrpura con detalles dorados, y en su cintura llevaba una katana demoníaca de filo oscuro, marcada con patrones carmesí. Pero lo más perturbador eran sus ojos. 6 en total, distribuidos simétricamente en su rostro, todos observando con frialdad inhumana. Los símbolos kanji en sus iris no dejaban lugar a dudas. Kokushibo, la primera luna superior. Hiyuu apenas alcanzó a contener el impulso de desenvainar su espada. Sabía que si lo hacía demasiado pronto, no tendría oportunidad de analizar la situación. Y necesitaba entender qué hacían allí. ¿Por qué una luna superior, la más poderosa después de Musan, se encontraba personalmente involucrada en un ataque a un pueblo menor? Entonces, el demonio de cabello rubio habló, sin apartar la vista de los restos humanos que devoraba con deleite. «Oh, señor Kokushibo, creo que vino nuestro invitado». Su tono era burlón, casi infantil, pero cargado de una oscuridad que ponía los pelos de punta. Cada palabra salía de su boca con una teatralidad irritante. Luego, con un movimiento exagerado, se limpió las manos con el borde de su camisa y se incorporó. «Bienvenido, Pilar del Agua», gritó con una sonrisa torcida. «Hemos estado esperando esta visita. ¿Verdad, maestro?». Kokushibo alzó lentamente su rostro, sus 6 ojos encontrando de inmediato a Hiyuu oculto entre las ramas. No había sorpresa en su expresión. Solo aceptación. Como si su llegada hubiera sido tan inevitable como la salida del sol. «Hiyuu Tomioka», dijo con voz profunda, pausada, cada sílaba cayendo como una campanada fúnebre. «Musan-sama ha emitido una orden directa.
Tu existencia representa un desequilibrio que debe ser corregido. El corazón de Hiyuu golpeó con fuerza en su pecho, pero su rostro permaneció impasible. Lo sospechaba. Desde hacía semanas, su instinto le advertía que algo se estaba gestando en las sombras. Pero nunca imaginó que Muzan enviaría personalmente a dos de sus lunas más temidas. Douma, aún con su sonrisa pintada como un actor del más macabro teatro, se puso de pie con la ligereza de quien no reconoce el peso de sus crímenes. Desplegó sus abanicos como alas teñidas de escarcha, cubiertos de sangre seca y pequeños fragmentos de hueso. Nos aseguraremos de matarte, pequeño pilar, anunció con teatralidad, la voz suave, casi melosa. Pero tranquilo, te prometo que será rápido. Indoloro, incluso. No me gusta ver sufrir a los que mueren con tanta tristeza en la mirada. Hiyuu no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque entendía que ya no habría espacio para el lenguaje entre ellos. Todo lo que importaba se dirimiría entre cortes de espada, respiraciones entrecortadas y decisiones milimétricas que marcarían la diferencia entre vivir o desaparecer para siempre. Sabía que no podía ganarles. No a los dos. No. Una victoria directa era imposible. Su única esperanza era pelear hasta el amanecer o resistir lo suficiente para que los refuerzos, si es que alguno llegaba, pudieran tomar el relevo. Pero aún esa segunda opción era, en el mejor de los casos, un milagro. Kokushibo dio un paso al frente. No necesitaba anunciarse. El aire cambiaba a su alrededor con cada movimiento. El entorno mismo parecía retraerse ante su presencia. Su katana, viva, palpitante, parecía respirar con él. Prepara tu alma, pilar del agua, murmuró. Hoy, se cerrará tu ciclo. Douma extendió sus brazos con júbilo infantil, como si se dispusiera a bailar. Hiyuu no respondió. No caería en provocaciones. Solo se puso en guardia, su katana al frente, los pies firmemente anclados en la tierra húmeda. Cada músculo de su cuerpo se tensó al límite, pero su mente permanecía serena, como la superficie de un lago antes de una tormenta. No había margen para el error. Sin más palabras, ambos demonios se lanzaron contra él. Fue un asalto veloz, brutal. La figura de Kokushibo apareció por su flanco izquierdo, su katana demoníaca trazando un arco mortal en el aire, mientras Douma se deslizaba como una ráfaga helada por el derecho. El sonido del aire quebrándose fue apenas audible antes del choque. Hiyuu, con una velocidad que apenas parecía humana, giró su cuerpo, bloqueando el primer ataque cruzado con el canto de su hoja. Las chispas del impacto iluminaron fugazmente sus ojos azules. A duras penas logró desviar el filo de Kokushibo, pero la fuerza del golpe lo hizo retroceder. Antes de que pudiera estabilizarse, la risa de Douma resonó frente a él. Toma esto, pilarcito. Técnica de sangre demoníaca. Carámbanos invernales. Proclamó Douma, con la voz teñida de placer macabro. De sus abanicos surgieron una decena de carámbanos afilados como lanzas, proyectados con una precisión milimétrica. El hielo se disparó hacia Hiyuu a una velocidad implacable, como una lluvia congelada que buscaba atravesarlo sin piedad. Hiyuu reaccionó instintivamente. Saltó hacia atrás en una secuencia fluida, ejecutando una serie de volteretas con la precisión de un acróbata. Cada giro estaba calculado al milímetro, y aunque los carámbanos rozaron su aori e incluso llegaron a cortar superficialmente su piel, ninguno logró herirlo de gravedad. Aterrizó con fuerza, deslizando los pies por el suelo, la katana aún firme entre sus dedos. Kokushibo lo observaba desde una distancia corta, sus 6 ojos analizando cada uno de sus movimientos con una frialdad quirúrgica. Sus labios, finos, apenas se separaron para pronunciar. Eres fuerte. No me sorprende que hayas derrotado a Casa. Hiyuu no respondió. Sabía que la intención de ese comentario no era elogiar, sino distraer. Cada palabra de Kokushibo tenía un propósito. Desestabilizar, sembrar duda. Pero Hiyuu ya había atravesado el abismo del miedo. Ya conocía la pérdida, ya había vivido lo suficiente entre sombras como para no dejarse manipular. Dio un par de pasos hacia atrás para ganar distancia, pero Douma apareció frente a él nuevamente con una sonrisa divertida. Oh, no tan rápido. La danza apenas empieza. Douma giró sobre sí mismo y con un movimiento amplio, generó una nueva ráfaga de cristales afilados. Su técnica, aunque hermosa en apariencia, era letal. Hiyuu. Respiración de agua, onceava postura, calma. Repelió todos los cristales de hielo. Vaya, vaya. Esa técnica tuya es tan elegante como puede ser tan frío y tan hermoso al mismo tiempo. Musitó Douma con una sonrisa torcida.
Pero Hiyuu ya no escuchaba. Impulsándose con fuerza desde el suelo, su cuerpo salió disparado como una flecha, dejando tras de sí una estela de agua quebrada en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, su katana chocó directamente con los abanicos de Douma. El impacto generó una onda de choque que levantó la nieve a su alrededor, formando una nube que apenas dejaba ver la silueta de ambos combatientes. El acero y el metal encantado de los abanicos colisionaban con violencia. Hiyuu no se detuvo. Sus brazos se movieron con una furia medida, lanzando una serie de cortes consecutivos con una precisión escalofriante. Cada tajo era como una ola golpeando una roca. Insistente, implacable, devastadora. Su respiración estaba perfectamente controlada, sus pies se deslizaban con suavidad sobre la nieve sin perder equilibrio, y sus ojos estaban completamente enfocados en su objetivo. Chispas comenzaron a brotar con cada nuevo impacto. El metal de su katana rugía al rozar los bordes endurecidos de los abanicos de Douma, y en cada cruce se generaban destellos de luz que iluminaban fugazmente sus rostros. Douma, aunque aún sonriente, comenzaba a retroceder. Por primera vez en siglos, sentía que su defensa era presionada con verdadera intensidad. ¡Qué emocionante! Sigue así, querido Hiyuu. Haz que me arrepienta de no tomarte en serio desde el principio. Gritó, girando su cuerpo para intentar desviar los ataques con mayor eficacia. Hiyuu siguió atacando pero rápidamente se quitó para evadir un corte que venía detrás. Douma. No sea malo señor Kokushibo, me estaba divirtiendo. Kokushibo. Nuestras órdenes son matarlo, no jugar con él. Este rápidamente se lanzó contra Hiyuu y este alzó su katana para bloquear el ataque, pero la fuerza era tal que se le entumecieron los brazos. Kokushibo era distinto a Douma. No jugaba. No hablaba más de lo necesario. Cada movimiento suyo era quirúrgico, eficiente y destinado a matar. Era la encarnación de la disciplina letal. En su forma demoníaca, sus movimientos parecían trascender el tiempo, como si hubiera vivido 1000 batallas y aprendido de cada una. No necesitaba anunciarse. No buscaba el espectáculo. Su propósito era cumplir las órdenes de Muzan con una perfección absoluta. Hiyuu retrocedió 3 pasos al recibir el impacto, arrastrando sus pies sobre la nieve, dejando 2 líneas marcadas tras de sí. Respiró profundamente. Necesitaba recuperar la movilidad de los brazos de inmediato. Su vista se cruzó con los 6 ojos de Kokushibo, que lo observaban con una intensidad fría, desprovista de emoción. Tu técnica es depurada, dijo el demonio con voz grave. Pero tu determinación no suplirá la diferencia de poder. Hiyuu no respondió. No podía. No tenía tiempo. Kokushibo ya se lanzaba de nuevo, su espada deslizándose con una velocidad que cortaba el aire como una guadaña silenciosa. Hiyuu apenas tuvo espacio para reaccionar. Movió su cuerpo hacia la derecha, inclinándose con agilidad, y contrarrestó con la cuarta forma de la respiración del agua. Golpe de marea. La katana se movió en una curva elegante que interceptó el tajo enemigo, desviándolo por un margen estrecho. Las chispas del choque iluminaron el rostro serio de Hiyuu, quien se deslizó de inmediato hacia un lateral para evitar el contraataque. Pero Kokushibo no se detenía. Una segunda estocada vino desde abajo, dirigida al abdomen. Hiyuu giró su torso, evitando el golpe por centímetros, pero sintió como el filo rozaba el uniforme a la altura del costado. El dolor fue inmediato. Sangre tibia brotó de una herida superficial, manchando la tela. No tuvo tiempo de pensar. Kokushibo ya venía con un tercer corte, descendente, letal. Respiración de agua, cuarta postura, golpe de marea. El corte de Kokushibo descendía como una sentencia, pero Hiyuu ejecutó su técnica con una precisión nacida de años de entrenamiento y batallas. La trayectoria curva de su katana absorbió el impacto, desviándolo apenas lo suficiente para evitar una herida fatal. Las chispas saltaron como si la noche misma llorara fuego, iluminando por un segundo los rostros tensos de ambos combatientes. La onda generada por el golpe de marea retrocedió en un barrido circular que obligó a Kokushibo a reajustar su posición. Hiyuu aprovechó la mínima apertura para retroceder con un salto limpio, su cuerpo casi rozando el suelo antes de impulsarse hacia atrás. El silencio duró apenas un latido. Un hilo delgado de sangre resbaló desde la frente de Hiyuu, atravesando su ceja y descendiendo hasta la mejilla. El filo de Kokushibo había rozado su frente en aquel último intercambio, tan preciso que ni él se había percatado del corte hasta que sintió el calor húmedo deslizarse por su piel. Parpadeó una vez, dejando que la sangre cayera. No podía permitirse el lujo de limpiarla. Cada segundo contaba.
Sus ojos, serenos como la superficie de un lago en calma, se clavaron en los múltiples ojos del demonio frente a él. Kokushibo lo observaba sin pestañear, su respiración completamente medida, sin un solo atisbo de fatiga. No lo subestimaba, pero tampoco lo respetaba. Para él, Hiyuu era solo una variable más que debía ser eliminada. Tu estilo es elegante, dijo Kokushibo con su tono sepulcral. Pero predecible. Ya lo he visto 1000 veces. Hiyuu no respondió. Era innecesario. Las palabras no tendrían peso aquí. La única conversación que tendría con Kokushibo sería con acero, con técnica, con resistencia. Douma, mientras tanto, aplaudía lentamente a la distancia, recostado contra un árbol cubierto de escarcha que él mismo había generado. Tan entretenido. Tanto drama y sangre. Me hace sentir joven otra vez, canturreó, sacando un dulce de su kimono y comiéndolo como si estuviera presenciando una obra teatral. Hiyuu. Debo resistir hasta el amanecer y si he de morir aquí, al menos me llevaré a uno de ellos conmigo. Sus pensamientos fueron firmes, sin rastro de desesperación. No era una plegaria. Era una promesa. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor del mango de su katana. Entonces, ocurrió. Una sensación abrasadora recorrió su cuerpo. No era dolor, sino una especie de despertar. La temperatura de su piel aumentó, su respiración se volvió más intensa, más profunda, más viva. Un ardor singular se manifestó en su mejilla derecha. Allí, la marca del cazador emergió con violencia. Un patrón irregular, semejante a olas turbulentas, se expandió desde su pómulo, cruzando parte de su rostro con una tonalidad carmesí. Era el sello de los que habían cruzado los límites de lo humano, accediendo brevemente a un estado más allá del entendimiento. En ese instante, su espada también reaccionó. La hoja de su katana, siempre de un azul profundo como el mar, se tornó de un rojo vivo, ardiente, como si hubiese sido sumergida en sangre y fuego. La espada carmesí había despertado, revelando la voluntad final del espadachín. Quemar, herir y resistir, incluso a los demonios más antiguos. Y entonces, desapareció. No literalmente. Su cuerpo seguía allí. Pero su presencia, su esencia perceptible, su respiración, sus movimientos, todo se disolvió como una gota en el océano. Incluso los demonios sintieron ese cambio. Douma se enderezó, dejando caer el dulce de su boca, sorprendido por primera vez en años. ¿Dónde está? Susurró, sonriendo nerviosamente mientras su mirada buscaba algo que ya no podía ver. Kokushibo, mucho más sensible al combate, alzó su katana. Sus múltiples ojos se movieron rápidamente, buscando entre las vibraciones del aire, los desplazamientos sutiles de energía, las anomalías en el campo de batalla. Y entonces lo sintió. Un corte. Un solo corte, directo, preciso. Como la primera gota de lluvia antes de la tormenta. Lo sintió en su costado. Apenas un rasguño. Pero suficiente para saber que algo había cambiado. Hiyuu no estaba luchando como antes. No era solo más rápido. No era solo más fuerte. Se había vuelto inalcanzable. Su técnica, afinada hasta el extremo, combinada con la marca y la espada carmesí, lo había llevado a un punto donde se fundía con el flujo del combate, con el agua misma. Duodécima postura. Lluvia implacable. La declaración fue casi un susurro, pero la técnica habló por sí sola. Como si un torrente se hubiese liberado del cielo, Hiyuu desapareció de su posición y emergió en un ángulo ciego, su katana carmesí trazando un arco descendente que rozó la empuñadura del sable de Kokushibo. Inmediatamente, sin pausa, un segundo golpe lateral siguió al primero, luego otro ascendente, luego una estocada directa al torso. Cada movimiento era tan veloz que los ojos humanos no habrían distinguido más que destellos rojos en la penumbra. Como gotas de lluvia cayendo sin tregua, cada golpe era preciso, cada trayectoria mortal. Kokushibo alzó su katana negra, interceptando los cortes uno tras otro. Sus múltiples ojos se movían frenéticamente, anticipando ángulos, percibiendo los hilos invisibles del movimiento de Hiyuu. Pero incluso él, la primera luna superior, comenzó a ceder terreno. Impresionante, musitó Kokushibo entre dientes, su voz un gruñido grave. Esta no es una técnica del estilo original, la has creado tú. Hiyuu no respondió. Sus ojos estaban fijos, su respiración controlada, su corazón latiendo con la precisión de un tambor de guerra. Era como si cada fibra de su cuerpo estuviera dedicada únicamente a ese propósito. Cortar, presionar, avanzar. Douma, que hasta entonces observaba con entusiasmo, frunció los labios. ¡Oh, no! Eso ya no parece divertido.
exclamó, con un tono infantil teñido de incomodidad. Señor Kokushibo, ¿no cree que deberíamos tomar esto un poquito más en serio? Kokushibo no respondió. Estaba ocupado. Por primera vez en siglos, un espadachín lo estaba obligando a usar toda su atención. Las chispas que brotaban con cada choque de armas creaban estelas ígneas en la oscuridad. El aire alrededor de ambos era tan tenso que crujía, como si las moléculas mismas no supieran a quién obedecer. Uno de los cortes de Hiyuu finalmente rozó el hombro del demonio, abriendo una delgada línea carmesí. Una herida. Pequeña, insignificante para un demonio de su calibre y, sin embargo, imperdonable. Kokushibo chasqueó la lengua y reculó un paso, con la mirada fija en Hiyuu. Has perfeccionado tu estilo más allá de lo que creí posible. Pero esto termina aquí, declaró, levantando su katana con ambas manos. Si te permito seguir, quizás termines por matarme. Respiración lunar, quinta postura. Vórtice maldito de luna fantasmal. De su hoja emergieron una serie de cortes superpuestos, girando como un remolino de acero y oscuridad. Las ondas de su técnica no eran meramente físicas. Cada semiluna flotaba en el aire por una fracción de segundo, como si el propio espacio quedara dividido por su poder. Las cuchillas de energía cortante, flotantes e impredecibles, giraban a su alrededor como lunas en un sistema infernal, listas para desgarrar todo a su paso. Hiyuu sintió el peligro antes de verlo. Un instinto primitivo, casi animal, lo obligó a impulsarse hacia atrás, rozando el suelo con los talones, su katana cruzada frente al cuerpo en un reflejo defensivo. El vórtice giraba como una tormenta, y aunque evitó el epicentro, una de las cuchillas laterales, curva y silenciosa, rozó su costado izquierdo. Un destello de dolor. Un hilo de sangre. Un jadeo contenido. La herida no era profunda, pero suficiente para recordarle que un solo error podía costarle la vida. Kokushibo no estaba jugando. Había reconocido el peligro que representaba Hiyuu y ahora atacaba con la intención clara de terminar la lucha. Interesante, no desapareciste por completo. Tus movimientos aún dejan rastro, murmuró Kokushibo, sus múltiples ojos analizándolo todo con enfermiza precisión. Pero no lo lograrás una segunda vez. El vórtice aún giraba a su alrededor, como un manto de lunares oscuros. Con un solo paso, Kokushibo cerró la distancia. Su hoja surgió de entre las cuchillas flotantes, como una lanza en la niebla, buscando el corazón de Hiyuu. Hiyuu. Rayos, debo ir en serio. En eso Douma apareció detrás de él. Con un elegante giro de muñeca, Douma extendió sus abanicos y liberó una oleada de pétalos de loto formados con cristales de hielo. Cada uno se expandía como una flor en pleno florecimiento, pero al contacto con el aire, explotaban en múltiples fragmentos afilados. Los pétalos no solo eran hermosos, eran armas ocultas en un velo de belleza. La técnica combinaba ofensiva y distracción, y se había perfeccionado para eliminar enemigos antes de que entendieran que los había golpeado. Hiyuu sintió la trampa demasiado tarde. Mientras defendía el frente contra Kokushibo, los cristales lo rodearon por detrás como una tormenta invertida. No tenía espacio para girar, ni tiempo para saltar. El dolor llegó como fuego helado. Varios cortes rasgaron su aori y su piel. Líneas ardientes se abrieron en su espalda, y la sangre comenzó a descender por su cintura en hilos escarlatas. El golpe no fue profundo, pero sí certero, y el frío de los cristales entumeció sus nervios por un instante. Hiyuu cayó sobre una rodilla. El campo de batalla era una tormenta caótica, y él se encontraba en el ojo de ella. Pero no estaba vencido. Con un impulso nacido de la desesperación y la técnica, Hiyuu giró su katana de forma abrupta y descendente, apuntando directamente a la hoja de Kokushibo que descendía hacia él. La fuerza con la que imprimió el movimiento fue tal que, por un instante, desequilibró el ataque del demonio. La katana lunar bajó con fuerza, golpeando el suelo, rompiendo rocas y haciendo saltar una nube de polvo, pero dejando a Kokushibo abierto por una fracción de segundo. Hiyuu aprovechó. Se giró con velocidad felina, su katana ya trazando un arco hacia Douma. El demonio, que todavía se regodeaba con una sonrisa decorada por cristales, apenas tuvo tiempo de alzar uno de sus abanicos. El corte fue limpio. La hoja carmesí se incrustó en el costado de Douma, dejando una herida larga, aunque superficial. Douma jadeó, sorprendido por la velocidad y la ferocidad del ataque. Oh, eso dolió más de lo que esperaba. Exclamó, retrocediendo con una risa nerviosa. ¡Qué hombre tan intenso! Pero Hiyuu no se detuvo. Avanzó de inmediato, sin darle espacio para la burla ni respiro.
Su katana carmesí brillaba con el reflejo del hielo y la sangre, como si respondiera al fervor de su voluntad. El espadachín se lanzó contra Douma, chocando su hoja con los abanicos demoníacos. El contacto entre ambas armas generaba chispas y ondas de presión que partían las rocas del suelo bajo sus pies. Giraban entre sí, como danzantes malditos en un vals de muerte. Hiyuu con sus movimientos fluidos y precisos, cada tajo trazando estelas de agua azulada que se convertían en cortes reales. Douma, elegante y despiadado, respondía con ráfagas heladas, generando estelas de escarcha con cada defensa, cada contraataque. La temperatura descendió abruptamente. El ambiente mismo comenzaba a congelarse a su alrededor. Pequeños cristales de hielo flotaban en el aire, como una nevada invernal invocada por pura malicia. Técnica de sangre. Lotos de la vid, declaró Douma con voz suave, como quien recita un poema. Desde sus abanicos emergieron múltiples raíces translúcidas, formadas por hielo y energía demoníaca. Eran tan finas como lianas y tan rápidas como látigos. En su trayecto, se abrían como flores de loto de múltiples puntas, girando sobre sí mismas, cada una con filos ocultos que brillaban con un tono rosado. Se lanzaron hacia Hiyuu desde todos los ángulos, como si el propio entorno hubiera cobrado vida. La emboscada era perfecta. Hiyuu alzó su katana al instante, y en un solo movimiento, desató su respuesta. Respiración de agua. Séptima postura, estocada de ondas concéntricas. Concentró su energía en un avance recto, como una corriente de río que atraviesa todo a su paso. Su katana cortó las primeras vides, desintegrándolas en polvo helado, pero otras tantas lo rodearon. Algunas lograron enredarse brevemente en su brazo izquierdo y una más le cortó la pierna a la altura del muslo, abriendo un tajo sangrante. El dolor era real. Palpitante. Cruel. Pero Hiyuu no se detuvo. Avanzó a través del hielo, dejando atrás una estela de sangre y vapor. Con un movimiento giratorio, se liberó del resto de las vides, deshaciendo los hilos que aún lo intentaban atrapar. Douma lo esperaba con una sonrisa torcida, levantando ambos abanicos cruzados frente a su pecho, en un gesto defensivo. Vamos, querido Hiyuu. Sorpréndeme otra vez. Hiyuu inhaló profundamente, y su mirada se agudizó como una lanza dirigida al corazón del enemigo. No pensaba responder a provocaciones. Solo pensaba en terminarlo. En sobrevivir. 12ª postura. Lluvia implacable. Y así lo hizo. Su cuerpo se convirtió en un torrente de ataques. Su hoja trazaba círculos, cruces, diagonales, directos, todos enlazados con precisión inhumana. El agua parecía fluir desde él, arrastrando la temperatura bajo cero, el dolor y el cansancio. Cada tajo era una gota de lluvia con la intención de matar. Douma bloqueó los primeros ataques, pero sus abanicos empezaban a astillarse. La sonrisa en su rostro se mantenía, pero ahora estaba tensa, forzada. Las ráfagas de cristal ya no bastaban. El ataque de Hiyuu era tan rápido, tan constante, que el demonio comenzaba a retroceder. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Douma entre risas quebradas. ¿Acaso estás bailando bajo la lluvia? Hiyuu no respondió. Solo atacó. La lluvia continuó cayendo. Kokushibo apareció detrás de Hiyuu. Silencioso como una sombra sin origen, su presencia se sintió como un vacío que devoraba la luz. Su aura, pesada y ancestral, eclipsó incluso el frenesí del combate. Sus 6 ojos resplandecían con intensidad demoníaca, todos enfocados en Hiyuu con precisión quirúrgica. No más juegos, murmuró, como un juez dictando una sentencia irreversible. Respiración lunar. 7ª postura, espejo siniestro. Kokushibo desenvainó su katana deformada con un solo movimiento. El filo, irregular y colmado de ojos, resplandeció con una luz púrpura y opaca, como la de una luna cubierta por nubes malditas. Ejecutó un corte amplio, frontal, en forma de media luna. La trayectoria fue tan rápida y limpia que el aire se rompió en un gemido. Pero lo verdaderamente letal vino después. De la estela de ese corte, se desprendieron numerosos tajos rectos y curvados, liberados en abanico, como si cada reflejo del movimiento original cobrara vida propia. Los cortes se expandieron hacia afuera como los fragmentos de un espejo roto, buscando envolver a Hiyuu en una prisión de filo y oscuridad. Era como estar en el centro de una explosión invisible. Hiyuu sintió el peligro antes de verlo. El instinto, entrenado por años de lucha, le gritó que se moviera. Giró sobre su propio eje, flexionando las piernas y lanzando su cuerpo hacia atrás, mientras su katana trazaba un arco defensivo. Aún así, no fue suficiente.
Uno de los cortes curvos rozó su brazo derecho, generando una herida larga que desgarró músculo y uniforme por igual. Otro tajo invisible le atravesó el costado, apenas unos centímetros más profundo que el anterior, obligándolo a soltar un jadeo agudo de dolor. Sangre carmesí brotó en medio del vórtice de agua y hielo. TSK. Hiyuu cayó sobre una rodilla, clavando su katana al suelo para mantener el equilibrio. Su respiración era pesada, entrecortada, pero sus ojos no perdían resolución. Debí suponerlo, no pelean por separado. Kokushibo bajó su katana lentamente, sin apuro. El vórtice de cortes ya había cesado, como si nunca hubiera existido. Solo quedaban las cicatrices en el terreno, y en el cuerpo de Hiyuu, como prueba de que la muerte le había rozado el rostro. Con esa espada carmesí, representas un riesgo real, declaró Kokushibo con voz grave. Has logrado sobrevivir más de lo debido. Admirable pero inútil. Hiyuu se quiso poner de pie, pero la pérdida de sangre lo estaba debilitando. Sus rodillas cedieron apenas un instante. El filo de su katana, clavado en el suelo, fue lo único que le impidió caer por completo. Su respiración era irregular, temblorosa, cada inhalación una pelea contra el propio cuerpo, que comenzaba a colapsar. La humedad del aire, mezclada con su sangre, le hacía arder las heridas abiertas. El brazo derecho apenas respondía. Su visión empezaba a empañarse en los bordes. El calor que emitía su marca lo mantenía consciente, pero solo eso. Estaba acorralado. Y él ya no sabía cuánto faltaba para el amanecer. ¿Minutos? ¿Segundos? Una eternidad. Pero sí sabía una cosa. Huir no era opción. Si daba un paso atrás, si elegía la retirada, si se dejaba consumir por el miedo, jamás podría volver a verse al espejo. Debía aguantar. Hasta el amanecer. Hiyuu apretó la mandíbula con furia. La sangre en sus labios le sabía a hierro. A determinación. A legado. Su mano izquierda, temblorosa, cubrió la herida de su costado con presión. No para detener la hemorragia, sino para recordarse que todavía estaba vivo. Que podía seguir. Que debía hacerlo. No me rendiré, susurró, más para sí que para sus enemigos. No mientras quede algo en mí que pueda moverse. Douma se acercó un paso, girando su abanico de hielo con teatralidad. Eres persistente, ¿eh? Te admiro. Aunque esa terquedad tuya también es un poco trágica, sonrió, agachándose levemente, como si se preparara para bailar. Pero está bien. El hielo no discrimina. Todo se congela al final. Kokushibo, en cambio, permanecía inmóvil. Sus 6 ojos lo observaban con una mezcla de cálculo y reconocimiento. No era desprecio lo que reflejaban, sino una evaluación profunda. Una certeza silenciosa de que, pese a todo, Hiyuu Tomioka había alcanzado un nivel que muy pocos humanos habían rozado. Tu espíritu ha alcanzado un estado superior, dijo con voz solemne. Pero tu cuerpo ya no puede seguirte. Te romperás. Como todos antes que tú. Hiyuu cerró los ojos un momento. Y vio a Sabito, al pie del río. Lo vio lanzarle una mirada de decepción, y luego una sonrisa suave, casi paternal. ¿Vas a dejar que se burlen de todo lo que entrenamos, Hiyuu? No. ¿Vas a caer de rodillas sin hacerlos temblar al menos una vez más? No. Hiyuu abrió los ojos. Su katana, teñida de rojo carmesí, pareció latir en su mano, como si respondiera a la llamada de su voluntad. Su energía, aunque escasa, se condensó en su centro. No se alzó como un guerrero invulnerable. Se alzó como un hombre al borde del colapso, pero sin intención alguna de ceder. No me romperé, dijo con la voz quebrada, pero firme. Aunque me destruyan, cada fragmento de mí seguirá luchando. Y entonces, con paso lento, comenzó a avanzar. Douma frunció el ceño, por primera vez sin sonrisa. Kokushibo levantó su hoja. El aire se tensó. Los latidos del corazón de Hiyuu resonaban como tambores de guerra en su pecho. Cada movimiento era un desafío. Cada aliento, una victoria. Aún quedaba noche. Pero él aún estaba de pie. Y mientras alzaba su espada una vez más, con el cuerpo temblando, una gota de lluvia cayó y se evaporó antes de tocar el suelo. Tal vez, solo tal vez. El amanecer ya no estaba tan lejos. En la sede de los cazadores. El cuervo de Hiyuu había volado lo más rápido que podía y alertó a los cuervos de los demás pilares. Kraa. Emergencia. Emergencia. Un cuervo negro como la sombra descendió en picada, sus alas extendidas cortando el aire con desesperación. Aterrizó bruscamente en el patio central, donde varios cazadores, al reconocer su plumaje, se levantaron de inmediato. Es el cuervo del pilar del agua. Gritó uno.
El cuervo jadeaba, agotado por la velocidad a la que había volado. Sus ojos brillaban con urgencia y temor. Kra. Emergencia. El pilar del agua, Hiyu Tomioka, está enfrentando a la primera y segunda luna superior al mismo tiempo. Se encuentra solo. Está gravemente herido. Requiere apoyo inmediato. Un silencio aterrador cayó sobre el lugar por un segundo. Luego, el caos. Manden a los pilares. Ordenó un cazador de alto rango. Ahora. Las órdenes se multiplicaron como fuego en pasto seco. En menos de un minuto, otros cuervos alzaron vuelo, cada uno portando un mensaje con dirección precisa. Kraa, pilar del amor, Mitsuri Kanroji, responde de inmediato. Kraa, pilar del viento, Sanemishi Nasugawa, Hiyu está solo. Kraa, pilar de la serpiente, Obana Iguro, emergencia absoluta. Kraa, pilar de la roca, Gyomeji Mejima, prioridad máxima. Kraa, a todos los cazadores de nivel Ashira disponibles, movilización inmediata. Los cuervos desaparecieron en el cielo como flechas, cruzando los valles y las montañas sin descanso. En la finca de Hiyu, Mitsuri Kanroji entrenaba, respirando con ritmo constante. Su kimono ondeaba con cada movimiento, su respiración del amor fluyendo con gracia. Estaba sola, concentrada. Los ojos de Mitsuri se abrieron de par en par. Por un instante, el mundo se detuvo. Sintió una punzada en el pecho. La katana rosada salió de su vaina con violencia. ¿Dónde está? Guíame, rápido. Sin perder tiempo, saltó sobre los árboles y comenzó a correr a toda velocidad, sus ojos cargados de furia y desesperación. En una antigua sala del templo de entrenamiento, Gyomeji Mejima rezaba con su rosario entre los dedos, sus lágrimas habituales cayendo silenciosas. Su cuervo descendió con fuerza. Kra. Pilar de la roca. Tu presencia es urgente. Hiyu está luchando solo contra las lunas superiores. Gyomei se detuvo. Apretó su rosario. Dios, concédeme fuerza para proteger a mis hermanos, susurró. Se levantó como un coloso, tomó su hacha de hierro y su bola de hierro, y comenzó a correr con una velocidad imposible para alguien de su tamaño, estremeciendo el suelo a cada paso. Uno por uno, los pilares comenzaron a moverse. Obanari, con su mirada fría, se puso en marcha sin una palabra, pero con Kaburamaru rodeándole el cuello, temblando de preocupación. Muichiro Tokito, sin tiempo para preguntar, se lanzó por la niebla que lo rodeaba, como si ya supiera que su presencia era vital. Shinobu dejó de lado sus experimentos y tomó su katana para salir corriendo. Kyojuro también salió corriendo hacia el lugar, donde lo guiaba su cuervo. Con Hiyu. Douma, con su sonrisa que no terminaba de ser humana, extendió los brazos con gracia. Sus abanicos se abrieron en un gesto danzante, y con un movimiento elegante pero letal, invocó una niebla blanquecina que se expandió como una ola viva. Técnica de sangre demoníaca. Nube congelada. La nube era más que un ataque físico. Era un veneno que congelaba desde dentro. El aire mismo se volvió denso y cortante, como si estuviera compuesto por miles de agujas de hielo flotantes. Al inhalarlo, los pulmones comenzaban a fallar, entumecidos, asfixiados por la escarcha. Hiyu actuó de inmediato. Tapó su boca con su brazo izquierdo, protegiendo su nariz y boca con el pliegue de su aori, aún empapado por la lluvia. Su respiración se volvió medida, contenida. Sabía que no podía permitirse ni una sola bocanada de ese veneno helado. Apenas tuvo tiempo de ajustar su postura cuando la presencia de Kokushibo se elevó como una sombra ancestral detrás de la nube. Sin advertencia, el primer superior giró su muñeca derecha con fluidez marcial. Su katana negra como la noche, sembrada de ojos demoníacos que parpadeaban con hambre, se alargó súbitamente, multiplicando su longitud y su curvatura. Respiración lunar, décima postura. Senda decapitadora de múltiples lunas. Desde su hoja emergieron ondas de energía en forma de medias lunas superpuestas, afiladas y veloces como bumeranes infernales. La técnica envolvió el campo como un enjambre. Los cortes eran erráticos y a la vez precisos, como si tuvieran conciencia propia. Cada hoja buscaba una abertura, cada curva apuntaba a un punto vital. Hiyu no tenía más opciones. Onceava postura. Calma. Las cuchillas lunares rozaron su figura, pero no lo tocaron. La nube helada lo envolvió, pero no penetró su defensa. Como si la naturaleza misma hubiese aceptado su fluidez, las técnicas conjuntas de las lunas superiores no lograron matarlo. Pero eso no significaba que saliera ileso. Uno de los cortes, invisible, sutil, le abrió la parte posterior del hombro derecho, haciendo que la sangre brotara a través del aori empapado. Su visión tembló. El frío se filtró en su herida.
El brazo empezó a entumecerse. Cada latido era más lento. El dolor, más agudo. Y sin embargo, se mantuvo de pie. Con la katana aún en mano, su respiración seguía el patrón de flujo. Su mirada, sombría pero resuelta, alternaba entre sus dos oponentes. No tenía espacio para errores, ni margen para pensar. Todo debía ser instinto. Douma aplaudió levemente, como quien admira una flor a punto de marchitarse. Qué hermoso es ver a alguien resistirse tanto a morir. Realmente, me conmueves, Hiyuu. Kokushibo no habló. Sus ojos múltiples parpadearon lentamente. Uno de ellos sangraba. Había sido rozado por la defensa fluida del pilar, y eso, aunque mínimo, era inaceptable. Tu técnica es elegante, murmuró, su voz como el roce de una espada contra hueso. Pero no resistirá otra secuencia más. Hiyuu apretó la mandíbula. El sabor metálico de la sangre estaba en su boca, pero aún tenía control. Aún podía respirar. Y mientras eso fuera cierto, podía luchar. El campo de batalla seguía cubierto por la niebla helada y la lluvia. A lo lejos, entre los árboles, algo se movía. ¿El viento o la esperanza? Pero Hiyuu no se distrajo. No podía distraerse. El dolor que había mantenido a raya hasta entonces se manifestó como una explosión interna. Un latido. Luego otro. Y entonces. KGH. Un borbotón de sangre brotó de su boca, oscuro y espeso, y se estrelló contra el suelo embarrado. Se llevó una mano al abdomen, donde una de las cuchillas lunares había causado una herida más grave de lo que él había admitido. Su respiración se volvió errática. El frío le cortaba por dentro. Kokushibo no dejó pasar el momento. El demonio no necesitaba palabras. Su juicio era absoluto, su mirada fría como la muerte misma. Al ver la sangre brotar de Hiyuu, su cuerpo se tensó como una cuerda lista para romperse. Su katana viviente, cubierta de ojos palpitantes, se alzó con una intención que no admitía dudas. Y entonces, se lanzó. Una sombra carmesí disparada por la noche. Su velocidad no fue anunciada por sonido alguno. No hubo grito ni advertencia. Solo un destello negro, un salto que rasgó el aire entre la niebla y la lluvia. Hiyuu reaccionó por puro instinto. Su cuerpo giró, impulsándose hacia un costado, clavando los pies en el barro para ganar el medio segundo que necesitaba para escapar. Pero no fue suficiente. La katana de Kokushibo cruzó su rostro como un relámpago oscuro, trazando una curva letal que, aunque no lo decapitó, le arrebató algo invaluable. Su ojo izquierdo. Ah. El grito no fue suyo. Fue del mundo. Fue del cielo. Fue del bosque que pareció estremecerse ante la violencia de ese instante. Hiyuu cayó de rodillas. Su visión se redujo a una mancha roja que tenía todo a su izquierda. La sangre brotaba a borbotones por su mejilla, empapando su aori, su cuello, su respiración. El dolor era tan abrumador que por un momento su conciencia titubeó. Pero no se permitió caer del todo. Apretó los dientes. Apretó el mango de su katana con más fuerza que nunca. Con un ojo cerrado por la sangre, y el otro fijos en su asesino, se incorporó lentamente. Su cuerpo temblaba, pero su espíritu se erguía. No, todavía no. Kokushibo lo observó con una expresión casi solemne. Un humano había resistido más de lo que él consideraba posible. Ya estaba gravemente herido. Cualquier otro habría sucumbido. Pero no Hiyuu. Y eso era un problema. Tu terquedad es admirable pero condena a tu alma, dijo el demonio en voz baja, mientras su hoja volvía a prepararse para el siguiente asalto. Ya no verás el amanecer, pilar del agua. Douma soltó una risita suave al fondo. Qué dramático es, señor Kokushibo. Aunque debo decir, esa herida sí fue elegante. Apuesto que hasta él lo admitirá, si es que puede hablar. Hiyuu Tomioka permanecía de pie. Sus piernas temblaban, sus brazos apenas podían sostener el peso de su espada, y su cuerpo estaba cubierto de cortes y quemaduras heladas. La sangre fluía por múltiples heridas, trazando ríos oscuros por su aori empapado. Su respiración era agitada, forzada, como si cada bocanada de aire se extrajera a la fuerza de un cuerpo al borde del colapso. Su ojo izquierdo estaba completamente cegado, el párpado hinchado por la herida brutal de Kokushibo, mientras que el derecho se mantenía abierto solo por pura voluntad. Pero ese ojo vio algo que lo sostuvo. El cielo comenzaba a clarear. Entre las nubes oscuras y la lluvia interminable, una línea tenue de luz comenzaba a trazarse en el horizonte. El amanecer. Debo cumplir con mi deber, murmuró, más para sí mismo que para los demonios. Entonces alzó su katana. El gesto fue lento, doloroso, pero imborrable. Una afirmación de existencia. Una declaración de que aún no había sido derrotado.
El aire a su alrededor se volvió más denso, como si el mundo mismo hubiera contenido la respiración. Las gotas de lluvia dejaron de caer sobre él directamente, desviándose en espirales de agua que giraban a su alrededor, formando una cúpula líquida. El suelo crujió bajo sus pies, abriéndose con pequeñas fracturas que irradiaban desde su posición. Y su ojo derecho cambió. El iris azul se tornó completamente blanco, inundado por la concentración absoluta. Su presencia se volvió tan densa como el mar en medio de una tormenta. Douma frunció el ceño, y Kokushibo, por primera vez en todo el combate, ajustó su postura. Una voz emergió, no rugida, sino proclamada con solemnidad. Respiración de agua, 17ª postura. Destrucción del océano. El agua explotó a su alrededor. Un torrente surgió de su katana, expandiéndose como si el océano mismo hubiera sido invocado en la cima de la montaña. Columnas líquidas emergieron del suelo, retorciéndose como serpientes gigantes, mientras el aire se volvía irrespirable. Una presión abrumadora cayó sobre el terreno. La tierra tembló. Árboles se inclinaron. Rocas se quebraron. Incluso los demonios, con toda su monstruosa fuerza, retrocedieron instintivamente. Hiyu, envuelto en la furia del océano, se lanzó como un proyectil viviente. Su cuerpo era apenas una silueta en medio del torrente líquido, como si se hubiera fundido con la técnica misma. El terreno que pisaba se quebraba, las rocas eran pulverizadas y los árboles arrancados de raíz. A cada paso, dejaba un rastro de destrucción, una marca imborrable de que ese no era un ataque más, sino el todo o nada de un hombre que había superado sus límites. Kokushibo y Douma lo vieron venir. Ambos alzaron sus defensas. Douma cruzó sus abanicos formando un escudo helado, mientras Kokushibo invocaba una red de cortes lunares, un entramado de cuchillas giratorias que habían atravesado a incontables cazadores antes. Se sentían invencibles. Habían sobrevivido a siglos de batallas, exterminado ejércitos de humanos, aniquilado pilares enteros. ¿Cómo podía un solo espadachín, al borde de la muerte, representar una amenaza real? Y sin embargo, lo sintieron. Una punzada de duda. Una vibración en el suelo que les advirtió demasiado tarde. La explosión fue inmediata. El impacto no fue solo físico, fue espiritual. Como si la voluntad de Hiyu hubiera tomado forma y aplastado la arrogancia de los demonios. El agua estalló en un maremoto omnidireccional. Una esfera de presión colapsó hacia adentro y luego reventó hacia afuera, arrasando el claro del bosque y lanzando escombros en todas direcciones. El cielo se tiñó de blanco y azul. La montaña rugió. El aire fue tragado. La luz, succionada. El silencio, hecho trizas. Cuando la explosión se disipó, la escena era devastadora. Hiyu temblaba. Apenas sostenía el equilibrio. Su respiración era irregular, forzada, como si cada bocanada lo desgarrara por dentro. Un chorro de sangre emergió de su boca. Pero no estaba solo en su sufrimiento. La katana de Kokushibo estaba profundamente incrustada en su abdomen. La hoja había atravesado músculo, hueso y órganos. El dolor era indescriptible, pero Hiyu no soltó su espada. Porque su katana también había cumplido su cometido. Estaba a medio camino del cuello de Kokushibo, incrustada en un ángulo imposible, cortando carne demoníaca que se resistía a morir. El pilar había ejecutado su técnica con tal precisión que logró forzar la defensa del primer demonio, abrir una brecha, y meter la hoja entre las múltiples capas de regeneración. Era un golpe que jamás se habría repetido. Una oportunidad única. Y Douma ya no tenía cabeza. Su cuerpo estaba a varios metros, arrodillado, congelado en una última expresión de sorpresa, con los brazos aún alzados como si pensara que podía detener algo así. Su cuello estaba limpio, cortado de un solo tajo. La cabeza, separada, reposaba boca arriba, los ojos aún abiertos por la incredulidad. La técnica de Hiyu había superado toda defensa. No era solo fuerza ni técnica. Era voluntad. Era un océano contenido en un solo espadachín. Kokushibo, con su cuerpo lacerado, múltiples ojos sangrando y el cuello a medio seccionar, respiraba con esfuerzo. Aunque era un demonio, sentía algo que apenas recordaba. Dolor real, estrés, y una chispa de algo olvidado, admiración. Con un tono más grave, arrastrado, que ocultaba un suspiro involuntario de respeto, murmuró. Eres sorprendente, eres el primer pilar del agua que me hace sentir esto. Nunca creí decirlo, pero has superado incluso al de generaciones pasadas. ¿Y si te conviertes en demonio? Conserva tu técnica. Tu cuerpo. Tu mente. Serías eterno, invencible. La oferta cayó como una gota de veneno en medio de una herida abierta.
Era una tentación arcaica, una trampa de supervivencia, pero dicha con convicción. Kokushibo no hablaba con burla. Lo decía en serio. En sus ojos se reflejaba una verdad retorcida. Veía en Hiyuu un digno sucesor, incluso un reflejo. Hiyuu no respondió con palabras de inmediato. Sus labios estaban apretados, y su mandíbula tensa. El sudor se mezclaba con la sangre que recorría su rostro. Su brazo temblaba, pero no por debilidad, sino por la rabia contenida. Su piel se tensó, las venas se marcaron como raíces a punto de romper la tierra. Su hombro giró lentamente, y con una fuerza nacida de algo más que el cuerpo, empezó a empujar la katana aún más profundo en el cuello de Kokushibo. Cuando finalmente habló, lo hizo con una voz rota, pero irrompible. Jamás. Prefiero morir como humano. Prefiero, tosió sangre, pero no desvió la mirada, saber que no le fallé a mi hermana ni a mi mejor amigo. No seré como tú. Las palabras atravesaron el aire con la misma firmeza que su espada. Kokushibo, aunque demonio, sintió la vergüenza quemarle la garganta, esa punzada amarga que surge cuando uno ve reflejado lo que pudo haber sido y lo perdió para siempre. Enfurecido por la negativa, Kokushibo reaccionó. Entonces muere como un humano necio. Gruñó con furia demoníaca. Con brutalidad, incrustó aún más su katana en el estómago de Hiyuu, buscando atravesarlo por completo. El sonido fue grotesco. Carne desgarrándose, huesos astillándose, un borbotón de sangre que cayó como cascada al suelo. Pero entonces, lo sintió. Una sensación punzante, diferente a cualquier amenaza humana. La luz. Uno de sus ojos, el más alto en su frente, captó el cambio. Una línea dorada empezó a cruzar el horizonte, el sol se elevaba con lentitud pero con firmeza, como un juez que llega a presidir su veredicto. La noche estaba acabando. El cuerpo de Kokushibo se tensó. Retrocedió por instinto, como una bestia herida. Intentó liberar su katana, pero Hiyuu, aún moribundo, lo tenía firmemente atrapado. «Suéltame, maldito». Rugió con voz grave, más grave que nunca, más demoníaca, una mezcla de rabia, miedo y desesperación. Pero Hiyuu no lo soltó. Con su mano izquierda sujetó el mango de la espada enemiga, y con su derecha todavía presionaba su propia katana en el cuello del demonio. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos estaban fijos, como anclados al deber. «No hasta que te lleve conmigo». La fuerza de su voluntad era tan firme que parecía extender raíces en el suelo. Los rayos del sol empezaron a rozar el rostro de Kokushibo. La piel chisporroteó, con un humo tenue pero evidente. Sus múltiples ojos parpadearon al unísono. El tiempo se volvía cruelmente lento. El primer demonio se agitó con violencia, intentando zafarse. Dio una patada al suelo, giró su cuerpo, movió su espada aún incrustada en Hiyuu, pero el cazador no lo soltaba. El suelo a su alrededor comenzaba a iluminarse. Una bandada de aves voló asustada. Y entonces, el fuego solar cayó sobre ellos. Kokushibo gritó. Un grito que no era de furia, sino de auténtico pánico. Su piel comenzó a quemarse. Primero fue la frente, luego los pómulos, luego los hombros. La katana aún en su cuello comenzó a calentarse con el reflejo del sol. Y Hiyuu seguía ahí, firme. Ya no hablaba. Apenas respiraba. Pero lo miraba con el único ojo que le quedaba, y en esa mirada no había miedo. Solo determinación. «Es el deber de un pilar», susurró, apenas audible. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia irrevocable, como una plegaria final lanzada al universo por alguien que ya había aceptado su destino. El sol continuaba su ascenso, y los rayos dorados se filtraban entre las ramas, acariciando el campo de batalla como un velo de fuego. Pero entonces, Kokushibo, en un último estallido de fuerza demoníaca, golpeó el suelo con brutalidad. El cráter se expandió, levantando una nube de polvo y escombros. Con un movimiento desesperado y una mezcla de poder sobrenatural y voluntad de sobrevivir, se zafó del agarre de Hiyuu. «Nakime». Rugió con furia contenida, su voz aún vibrando con el eco de su inminente destrucción. Y una puerta apareció debajo de él, surgida de la nada como una grieta interdimensional. Las cuerdas del biwa de la demonio resonaron en el aire, y en un parpadeo, el primer demonio desapareció, engullido por la distorsión del espacio. Se esfumó como una sombra que huye del amanecer, dejando tras de sí un silencio abrumador y la sensación de una oportunidad perdida. Hiyuu apenas podía creerlo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Trató de estirar la mano, quizás en un impulso absurdo de traerlo de vuelta, de impedir su escape. Pero su brazo cayó débilmente al suelo, tembloroso, inútil.
Un susurro escapó de sus labios resecos. Cobarde. No podía gritar. No podía levantarse. Solo podía maldecirse en silencio. Había estado tan cerca de acabar con él. Aunque se había llevado a uno de ellos, Douma yacía decapitado a varios metros, su cuerpo evaporándose lentamente por la luz del sol, no podía evitar sentir que había fallado. Su visión empezó a nublarse. Los sonidos se distorsionaban. El canto de los pájaros ya no era música. El viento, que antes refrescaba su rostro, ahora le parecía helado. El dolor en su abdomen era insoportable. La katana de Kokushibo había atravesado órganos vitales. Sabía, con absoluta certeza, que no viviría mucho más. Se dejó caer. Sin resistencia, su cuerpo colapsó sobre la tierra ensangrentada. El suelo parecía frío, pero era reconfortante, como si la montaña misma lo abrazara por última vez. La sangre brotaba libremente de su abdomen, formando un charco rojo oscuro que se extendía lentamente bajo él. Podía sentir la vida escabulléndose con cada latido. Cerró los ojos un momento, recordando. La cara de Sabito apareció en su mente. Sonriente, como siempre. Luego, Makomo, con esa dulzura tranquila que siempre lo había calmado. Vio a Urokodaki, sentado frente a la cascada, con su máscara roja como fondo constante. Su hermana, tan joven, tan pura, extendiéndole la mano desde algún rincón de su infancia. Y por último la figura callada de Tanjiro, luchando incluso herido, siempre adelante. No estoy solo, pensó. Y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, mezclándose con el barro.